¿Qué tal, amigos? Buenas tardes a todos nuestros alumnos. Estamos por iniciar esta videoclase acerca de los modelos macroeconómicos para la clase de fundamentos de macroeconomía o macroeconomía 1. Y bueno, al hablar de modelos, pues un modelo es en sí una abstracción de una realidad compleja. Vamos a dar una explicación sencilla o una reducción de una realidad que es compleja. Y esta reducción, pues esta explicación que se le da puede ser a través de postulados teóricos, puede ser a través de esquemas o dibujos, o bien, como acostumbramos aquí en la ciencia económica, pues pueden ser modelos matemáticos que pueden analizarse por cualquier método matemático o bien por los métodos gráficos auxiliares. En el caso de la macroeconomía, pues los modelos macroeconómicos, el que vamos a ver para este parcial, pues es el modelo de la oferta y la demanda agregadas. Agradecemos para este video el apoyo del maestro Carlos Mazú Villavicencio por el apoyo de estas láminas sobre las cuales vamos a platicar estos minutos. Y bueno, sin otra cosa que comentar, vamos a hablar sobre el modelo de la oferta y la demanda agregada, y lo que ustedes tienen en pantalla es lo que nosotros pretendemos platicar en esta breve charla. Bueno, el modelo de la oferta y la demanda agregada es reducir el funcionamiento de la macroeconomía a las mismas postulados del equilibrio del mercado tal y como se ve en la microeconomía, y de tal manera que se haga un símil entre el mercado individual a los mercados de toda la economía. Entonces, para lograr esto, pues obviamente la demanda, que por el lado de la microeconomía pues es el pensamiento del consumidor, pues en el lado de la macroeconomía va a ser el pensamiento de los mismos actores económicos, pero en su faceta de consumidores. Y por el otro lado, la oferta, que en el mercado individual representaba el pensamiento del productor, pues ahora en la macroeconomía va a ser toda la sumatoria de los bienes y los servicios producidos por esta economía. Entonces, todo lo que ustedes vieron en teoría del mercado es aplicable bajo esta perspectiva a la macroeconomía. Y entonces, de la misma manera que teníamos en microeconomía oferta y demanda, pues aquí vamos a tener una demanda que le vamos a llamar agregada y una oferta que le vamos a llamar agregada. Dentro de las escuelas de la macroeconomía, pues vamos a tener a los keynesianos, la escuela keynesiana y sus derivaciones post-keynesianas, y los postulados de los clásicos con los avances de las escuelas neoclásica y monetarista, de los cuales vamos a hacer una mención más adelante, porque se despegan estas dos vertientes en la cuestión de la intervención del Estado dentro de la economía, pero básicamente comparten los postulados teóricos de oferta y demanda agregada. Vamos a resaltar las diferencias más adelante. En cuanto a la demanda agregada, pues la demanda agregada va a ser en el modelo va a ser una una curva de pendiente negativa, y esta curva de pendiente negativa va a ser la demanda total de todos los bienes y servicios que se producen en una economía, y se mide con la fórmula del PIB del gasto. Por eso es que era tan necesario observar las métricas de la macroeconomía y la contabilidad nacional que vimos en el apartado anterior, y era necesario observarlas para poder entender esto que estamos comprendiendo. Entonces, esta curva de demanda pues tiene una pendiente negativa, porque va sobre la lógica de que si los precios son altos o el promedio ponderado de los precios es alto, pues obviamente el consumo va a tender a disminuir, y si los precios bajan, las capacidades de compra de los consumidores aumentan,
de manera individual y bueno, de manera agregada empuja la producción. O como dice aquí la lámina, si bajan querrán comprar más. Y entonces esta es la ley de la demanda a un nivel agregado. Y cuando estamos hablando de agregado, pues estamos hablando acerca de lo que es total. Este es el cuadrante donde observamos la demanda agregada. Nosotros en los ejercicios que estamos viendo sobre el modelo del ingreso-gasto o el modelo keynesiano simplificado, la demanda agregada la nombramos como Z. Es una Z, otros libros le ponen DA, etcétera. Pero sí se están refiriendo a lo mismo, la demanda agregada, y como ustedes pueden apreciar en esta parte de nuestra lámina, la demanda agregada pues va a ser la fórmula del PIB con respecto al gasto. En este cuadrante que observamos aquí, vamos a tener en el eje de las X, vamos a tener el PIB, la producción, el ingreso nacional, y en el eje de las Y vamos a tener Pi, que es el nivel de los precios o la inflación. ¿Sí? Por esa razón teníamos que haber visto en unidades pasadas lo que es la inflación, que ustedes parte de la inflación de ese promedio ponderado de los precios de toda una economía. Entonces se va a expresar en términos de porcentaje, ¿no? Y bueno, aquí los componentes de la demanda agregada los tenemos como el consumo privado, la inversión privada, el gasto del gobierno y las exportaciones netas, que son X menos M, tal y cual lo vimos en la fórmula del PIB respecto al gasto. Vamos a adelantar un poquito. Esto nada más lo vamos a ver, lo vamos a recordar porque ya se había observado. El consumo, pues son los gastos de consumo de las familias. Hay tres subdivisiones: los bienes durables, los no durables y los servicios. Los servicios son los intangibles. Los durables son aquellos que tienen una duración más allá de 5 años, y los no durables pues son los que tienen un consumo rápido en un año, como los alimentos, la ropa, etcétera. Y esa es lo anterior es la participación del sector familias dentro de la economía. Luego tenemos la participación del sector empresas, que las empresas aportan a la economía con la cuestión de la inversión. Entonces siempre existe un stock o un acervo de inversiones en un país, porque las inversiones no se pueden sacar automáticamente de un país. Las inversiones se van a referir a las maquinarias, equipos, plantas fabriles, etcétera, que no se pueden sacar de un momento a otro. Entonces, cuando los empresarios o el sector del capital en un país cree que le va a ir bien a la economía, pues entonces tienden a aumentar el acervo de maquinarias, equipos, viviendas, inmuebles, almacenes, existencias de productos, existencias de mercaderías, existencias de insumos, para poder hacer frente a un crecimiento de la economía. Si por el otro lado el panorama es incierto, pues entonces ellos van a disminuir. Esa es en la cuestión a la inversión que está directa a la producción. Hay otro tipo de inversión que son los capitales que se mueven de un lugar a otro, y entonces esos capitales se mueven en función de las tasas de interés, un promedio de la tasa de interés de los países, y entonces migran de país en país a través de los mercados de capitales, incrementando o disminuyendo, en el peor de los casos, el capital disponible para que las empresas puedan existir y hacer su trabajo. Entonces, esa es la participación del sector de las empresas. Luego tenemos por ahí el gasto del gobierno. Por eso ustedes en su unidad anterior observaban gasto del gobierno, observaron Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que es el presupuesto de ingresos de la Federación, el presupuesto de egresos, que luego se convierten en ley de ingresos y ley de egresos. ¿Por qué? Porque en estos documentos se plantea cada año, para estas fechas, en septiembre, hay una iniciativa de la Secretaría de Hacienda firmada por el Ejecutivo,
para que vaya a la Cámara de tanto diputados y senadores, Cámara Alta, Cámara Baja, y finalmente ustedes los van a ver peleando como perros en diciembre. Bueno, no podemos decir como perros, bueno, van a ver, van a observar las discusiones, porque hay ajustes. En este momento es un momento muy interesante aquí en México, porque el gobierno federal quiere quitar ciertos fideicomisos que ya estaban etiquetados, entre comillas, para ciertas funciones sociales, pero que en la práctica no estaban llegando a las personas con esa necesidad. Bueno, independientemente de esas situaciones que suceden en la vida real, el gasto del gobierno se refiere a todas estas erogaciones que tiene. También se va a referir a el dinero que la federación reparte a los estados y a los municipios en un concepto que se llama participaciones. Es decir, de los impuestos que pagamos todos, los concentra la Secretaría de Hacienda, y luego la Secretaría de Hacienda es la que reparte para todas las entidades, tanto del sector público, los estados y los municipios. ¿Qué es lo que no se considera como gasto del gobierno? Pues como gasto del gobierno no se considera los subsidios, los bonos, los intereses por deuda del gobierno, las ayudas sociales, que son las transferencias, que son todas esas becas que la gente critica, becas, creo que ahora les llaman Benito Juárez, Procampo se le llamaba antes, no sé cómo se le llama ahora, Proárbol, las becas para los adultos mayores, para su consumo, etcétera. Entonces estas no se consideran porque esas transferencias, finalmente esos dineros se van a consumir, y entonces se registran en la contabilidad nacional en el tema, en el rubro de el consumo. Bien, ese es el gasto del gobierno, y por esa la razón de ver cómo se compone el gobierno y quién es el que reparte con qué. Bueno, y las exportaciones netas, pues exportaciones netas es la resta entre las exportaciones agregadas menos las importaciones agregadas, así como lo tenemos aquí en este lado. Y esa resta de exportaciones menos importaciones es o nos muestra la intervención que tenemos por parte del sector extranjero en un país a su interior. Entonces, en el caso mexicano, pues nosotros tenemos una participación muy fuerte, tenemos inversiones de Estados Unidos en nuestro territorio, que hacen que 4 de cada 5 dólares que México exporta pues vayan a Estados Unidos en esa situación. Y así como nosotros producimos para ellos, pues también importamos tecnologías, maquinarias, equipos para esas producciones. Bueno, eso lo van a ver con más detalle en su clase de comercio exterior, lo que son los flujos. Aquí nada más mencionamos las exportaciones netas, y vamos a irnos un poquito más adelante. Bien, entonces la demanda agregada, así como la demanda en el equilibrio del mercado, pues si nosotros nos posicionamos en vamos a suponer que estamos en este punto A, va a tener una inflación o un nivel de precios promedio, y también va a tener una producción Y de equilibrio. Si esos precios bajan, pues entonces las personas van a consumir más. Por eso es que la tendencia de esta curva pues es negativa. Esa es la razón. Por el otro lado, tenemos la fuerza que es contraparte en el mercado, que es la oferta agregada. Y la oferta agregada pues es la oferta de todos los bienes y servicios de una economía, es decir, lo que produce. Como es la visión de parte de los productores, pues obviamente a mayores niveles de precios pues se va a tener una mayor incentivo para producir, y esto nos genera una curva con una pendiente positiva. Ahí lo tenemos. Esta curva de oferta agregada se puede analizar en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo es cuando los precios de los insumos son constantes.
En el largo plazo es cuando hay variabilidad en los precios de los insumos. Entonces, esta es la curva típica de la oferta agregada en el corto plazo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando empiezan a variar los precios de los insumos? ¿A qué insumos nos referimos? Pues en economía los tenemos, los factores productivos o insumos los tenemos acumulados, agregados en factor tierra, factor trabajo y factor capital. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan a incrementar el costo de la tierra, el costo de la mano de obra y el costo del dinero en una economía? Pues entonces, cuando esto sucede, pasamos al largo plazo. Entonces, en el largo plazo se supone que todos los factores de la producción están siendo utilizados, es decir, hay una condición de pleno empleo. Y entonces aquí se divide, jóvenes, las dos visiones de la macroeconomía, la visión neoclásica y la visión keynesiana. Por eso a ustedes les fastidiaba en la primera unidad de este curso estar observando historia de la economía. Bueno, ustedes en este momento de su formación les fastidia todo este tipo de cosas, hablar de historia, pero en la realidad es muy importante la visión que tiene el administrador público, o sea, le hace el gobierno, de cómo se está administrando la economía y que se observe de la manera en la cual un país se está desarrollando. Por ejemplo, la visión neoclásica nos dice, tomando las ideas de los clásicos, que la economía está ya en una situación de equilibrio. Y entonces, si hay una situación de equilibrio, estar incrementando la demanda agregada, ¿sí?, por un medio artificial que es el gasto, como lo proponen los keynesianos, pues es únicamente meter a la economía en problemas de inflación. Si yo tuviera aquí hipotéticamente una curva de la demanda, y esa curva de la demanda a través de un gasto del gobierno la incremento y le doy un estirón a la derecha, un jalón de la demanda, pues como mi economía ya está en el pleno empleo, tengo utilizado toda la mano de obra disponible, tengo utilizado todo el terreno disponible y tengo utilizado todo el capital disponible, pues lo único que voy a hacer es que ese exceso que hay en la demanda va a hacer que la poca producción que hay, o la producción que se tenía de equilibrio, sea abundante, y al ser abundante hace que la producción se hace escasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es demandada de una manera más amplia, y entonces eso hace que sea escasa esa producción porque la están demandando por todos lados, y eso hace que su precio suba, o lo que la gente común conoce como el efecto Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. La última Coca-Cola del desierto es que su precio sube. ¿Por qué? Porque es la única. Entonces, aquí este tirón de la demanda, ¿sí?, no le beneficia, o lo que único que va a proporcionar es un aumento de la inflación. Esa es la visión neoclásica. Entonces los neoclásicos llegan a una postura de decir, no, que el gobierno no meta las manos, que el gobierno no gaste, que el gobierno sea pequeñito, que el gobierno no se meta, que el gobierno no intervenga. Esa es la postura neoclásica, que el gobierno no intervenga, déjalos hacer, déjanos pasar. De ahí viene toda esta situación, ¿sí? Ahora, por el otro lado, tenemos la visión keynesiana. Esa la vamos a ver en un momento más, ¿sí? Bien, estamos en la visión neoclásica. Una economía puede estar en el corto plazo, esta es la curva de la oferta agregada, aquí en el corto plazo, pero puede llegar y puede experimentar diversas demandas agregadas, pero va a llegar un momento en que esta oferta agregada llega a su capacidad máxima, donde está operando a su máximo nivel de ahorro, es decir, ya no hay más dinero dentro de la economía
para que pueda crecer. Por lo tanto, todos los empujes de la demanda van a ser inflacionarios. De eso se trata, ¿no? Bien, ¿qué es el equilibrio macroeconómico? Pues el equilibrio macroeconómico es ese lugar geométrico donde la oferta agregada se junta con la demanda agregada. Gráficamente lo tendríamos aquí, y como ustedes saben, jóvenes, en un cuadrante como este, pues este punto que tenemos ahí en amarillo le va a corresponder un PIB que le llamamos de equilibrio, y le va a corresponder también un nivel de precios de equilibrio. En este momento también se están subiendo, esta es la explicación teórica, también se le está poniendo apenas cómo calcular PIB de equilibrio para ciertas características de una macroeconomía. Eso es lo que estamos, ¿verdad? Para la próxima unidad o el próximo parcial también tenemos que encontrar un nivel de precios promedio de equilibrio o un nivel de inflación de equilibrio. Cuando pasemos a otro modelito que le vamos a llamar ISLM, pues entonces estaremos hablando de esto otro, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo mismo que ya les había comentado, la oferta agregada, ¿sí? Según los clásicos, pues sería una oferta completamente inelástica, y cualquier empuje que tuviéramos nosotros de la demanda agregada va a causar inflación. Pero por el otro lado, vamos a ver el otro lado de los keynesianos. Los keynesianos nos dicen, ¿sabes qué? No creemos como los clásicos, creemos que las economías no están en su pleno empleo, es decir, hay una brecha entre la potencialidad de una economía y lo real que está haciendo, ¿sí? Es decir, lo real y el deber ser. Entonces, para alcanzar ese deber ser o ese potencial, dicen los keynesianos y post-keynesianos, el Estado debe intervenir o entrometerse en la economía para empujar la demanda agregada de tal manera que se pueda alcanzar ese nivel de pleno empleo de una economía. Por eso aquí, esto que les explicaba hace unos minutos, pasa de ser una oferta agregada de corto plazo, de mediano plazo, y en el largo plazo es cuando las políticas de gasto y las políticas fiscales que tratan de empujar la demanda agregada pierden toda su efectividad. Entonces, en síntesis, la diferencia entre las dos escuelas es que una, la neoclásica, nos dice que el gobierno no debe intervenir porque ya estamos en el equilibrio, y la otra escuela nos dice que no hemos llegado al equilibrio y que los gobiernos deben estar interviniendo hasta que se llegue a ese nivel. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que está pasando aquí en Mexicalpan de las Tunas, bueno, Mexicalpan de las Tunas, tenemos un gobierno federal, con Andrés Manuel, profeta de Tabasco, que él nos dice que no estamos en el pleno empleo y que a través del gasto quiere empujar para que exista más bienestar. Ahora con la contingencia COVID parece que los papeles se invirtieran. Los que no querían la intervención del gobierno, que generalmente son los empresarios, ahora le están exigiendo al gobierno que gaste, y el gobierno, que es gastador por naturaleza, ahora el gobierno de López Obrador no quiere gastar en obras de infraestructura, o le es complicado gastar en ese sentido, y no quiere adquirir deuda. Así estamos en este momento, en esta coyuntura del país al revés, y todos estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar, porque nos habían pronosticado los más malos augurios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a caídas del PIB de menos 12%. Acaban de aligerar, dicen que nada más vamos a caer al 9%. Esperemos que esto sea una caída lo más suave posible para poder pasar la contingencia sanitaria. Bien, ¿qué provocan estos movimientos de oferta y demanda agregada? Pues los movimientos de oferta y demanda agregada van a provocar movimientos en la producción, pero
la producción de un país, como está sujeta desde este punto de vista, está sujeta a los recursos que tiene o a los recursos que pueda captar del exterior, en dado caso de que sea una economía que está abierta al exterior, pues va a quedar en una producción potencial, que este ya es un índice F, ¿sí? Y si existen esos empujones o esos jalones de la demanda, y esos empujones o jalones de la demanda no están respaldados por productividad, pues provocan una brecha inflacionaria, es decir, que se aumenten los precios. Y ustedes y yo sabemos, jóvenes, por las primeras clases, las clases de la primer parcial, de la primera unidad, que la inflación lo primero que hace es devorar el poder adquisitivo de los salarios. Entonces, en un escenario inflacionario, pues los primeros que sufren son las amas de casa, porque las amas de casa reciben, en el mejor de los casos, el salario de los trabajadores, y ya no pueden comprar las mismas cosas que compraban anteriormente. Y de ahí las condiciones de inestabilidad, y de ahí las condiciones. Si ustedes salen, que bueno, no sería muy recomendable, pero ya empiezan a ver en las casas, en las colonias, en los porches, en los jardines, gente que empieza a poner su ropa o juguetes o enseres domésticos a la venta. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos empezando apenas a sentir los efectos de esta pandemia derivada de el COVID. Bien, otra de las situaciones, ¿qué es lo que pasa cuando la demanda agregada cae o se disminuye, como es este momento en el que estamos teniendo una caída de demanda agregada porque no podemos salir? Entonces está cayendo la demanda agregada en restaurantes, en bares, centros de diversión, cines, todo esto, que salones de recepciones, eventos masivos, conciertos, todo esto, deportes. Lo que hace es, o lo que el efecto que tiene una macroeconomía es que disminuye, ¿sí?, la demanda agregada, y eso produce un efecto deflacionario. La deflación, al contrario de lo que o la disminución de los precios, al contrario de lo que la gente cree, no es positiva para la economía, ¿sí? Lo que es positivo para la economía es la estabilidad. Pero cuando hay una deflación, ¿qué es lo que pasa? Pues que los precios bajan y entonces las empresas quiebran, y al quebrar las empresas nos agudiza el problema de desempleo que hay en un país. Entonces, esto anterior, esto que acabamos de explicar, da como resultado este quiebre de empresas, y luego la salida adelante, la disminución en los salarios, hace que dé como resultado en la variable PIB da como origen, el ciclo económico. El ciclo económico, en el cual pues nosotros estamos en esta bajada. Se cree que ya se tocó fondo y empieza una recuperación incipiente. Si esa recuperación no es lo suficientemente fuerte para amortiguar todo el golpe, pues entonces se va a tener una tendencia hacia abajo, o una recuperación lenta, y esta recuperación lenta pues es dolorosa en términos sociales, los que ya hemos descrito con anterioridad. Bueno, pues hasta aquí este video dominical sobre los ciclos, sobre los modelos macroeconómicos. Y para complementar aquí su estudio, tenemos por ahí los videos que nos explican el cálculo de la producción de equilibrio para 2 sectores y para 3 sectores, que es lo que vamos a evaluar en este siguiente. No se los pierdan, y nos estamos viendo en la semana en nuestras clases o en nuestras sesiones de preguntas y respuestas sobre el particular. Mientras tanto, pues que sigan pasando un excelente domingo, y saludos a todos.